Gracias al país, reciban un cordial saludo. Yo soy Manuel Acevedo. Esta es la entrevista del Canal 25, que puede verla en diversos horarios aquí en esta planta televisora, además en mi canal de YouTube. La entrevista con Manuel Acevedo. Una gama de entrevistas que hemos hecho durante estos años y están ahí, si usted quiere recordar la primera o cualquiera de las que hemos hecho. La entrevista con Manuel Acevedo. Recibo a propósito en el set de la entrevista a don Arnulfo Rivas. Él es el asesor del Consejo de Dirección de Anadegas. Anadegas, que es la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina. ¿Cómo se siente, don Arnulfo? Gracias, don Manuel. Como siempre, decimos que la entrevista es parte de la casa de Anadegas y nos sentimos como en nuestra casa cada vez que acudimos a esta entrevista. Así es. Don Arnulfo, ¿cómo está el mercado en sentido general? Ustedes, los que venden combustibles, partiendo o tomando en cuenta el asunto de la pandemia y recordando que hay toque de queda y que, por ejemplo, los fines de semana que gente salía, gente de la que tiene mesura y prudencia, que ya no sale, ya no consume combustible, ¿cómo le está yendo? Sí, gracias. Vamos a hacer una breve recuento, porque como sabrás, y en programas anteriores también lo hemos denunciado, el sector viene cargando desde hace varios años con un mercado informal, irregular, paralelo a nuestras estaciones, vendiendo combustible que ha ido disminuyendo los volúmenes de las estaciones. Y por ende, como yo decía, disminuir los volúmenes de las estaciones disminuye los ingresos que el gobierno recauda por impuestos de los combustibles. Ese factor ha seguido de forma acelerada día tras día. Y con el tema actual del toque de queda, de la pandemia, desde marzo, ¿verdad?, que se comenzó el proceso aquí, eso ha acabado de poner la situación en rojo. Estamos peor que antes, porque es indiscutible que en nuestras estaciones, fruto del horario restringido, los volúmenes han disminuido, porque como usted comprenderá, sobre todo un fin de semana, por ejemplo, sábado y domingo, que tenemos el horario restringido hasta las 7 de la noche, mucha gente que salía, que se trasladaba de lugares a otros, sus familiares, visitar los paseos y eso, pues ha disminuido, y con ello también ha disminuido el consumo de combustible. De manera que nosotros estamos ahora en una situación más calamitosa que antes. Y nosotros nos reunimos en principio, antes del gobierno iniciar, con el Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio, de manera que antes de que él entrara al ministerio lo pudimos empapar de lo que es la problemática de los combustibles. Y nosotros estábamos en espera de ser llamados por él, ya que él está formalmente, ¿verdad?, tiene 2 meses dirigiendo el Ministerio de Industria y Comercio, para que entonces veamos la problemática de manera oficial, más detallada, porque él sabe que duramos un espacio de 4 años en una mesa de trabajo taller, que está ahí y los resultados están ahí, y solo está pendiente de aplicación para que el sector pueda respirar, por lo menos respirar. Usted mencionó a Hito Bisonó y nos hemos quejado los que tenemos autos de que en la campaña él aplicó una fórmula que parece no ha dado resultado, pero me dio escalofrío porque he visto que usted ha vaticinado que desde octubre hasta febrero del 2021 habrá aumento en los precios de los combustibles, entonces no se va a cumplir la fórmula de Hito. Bien, eso es correcto, lo que usted dice, no se va a cumplir la fórmula de Hito, y él así lo ha admitido. Él hacía un análisis que es diferente a lo que sería disminuir los precios, porque si él habla de disminución de impuestos, hay una ley que es la que establece los impuestos por la ley, que es la ley de hidrocarburos. Para poder disminuirlo en ese sentido habría que someter una modificación al Congreso, y el gobierno no puede disminuir los impuestos así por decreto, de forma automática. Y como usted decía, y también ayer lo dije en una entrevista breve que me hicieron para el noticiario, los precios tienden a subir a final de año, desde mediados de octubre. ¿Por qué? Porque el frío comienza ya en Estados Unidos y en Europa, y la demanda de combustible para calefacción aumenta grandemente. Entonces, esa demanda de combustible para calefacción arrastra también los demás combustibles. Entonces, generalmente estamos, como dije yo, en un pico cíclico de final de año, que los combustibles desde octubre final hasta más o menos principios de febrero se mantienen en una curva ascendente por la demanda que está cada día más creciendo por el tema del frío en Estados Unidos y en Europa. Entonces ahora no es época
de esperanza de baja en los combustibles, porque el precio del barril de petróleo se mantiene alto fruto de lo que le acabo de explicar. ¿Va incluido ahí el GLP también en esa alza? Claro, el GLP es de mayor todavía impacto. El GLP que es un combustible número 1 en calefacción. El GLP, el fuel oil y combustibles pesados son los número 1, pero arrastran a los combustibles gasolina y combustible de uso vehicular. Arrastra también ese combustible GLP y combustible pesado el precio de los demás componentes que incluye la canasta de combustible a nivel mundial. ¿Todavía, don Anulfo, está en ánimo de ustedes, los miembros de Anadegas, que se le permita vender la fusión GLP, vender, y combustible gasolinas, como ustedes habían solicitado en una ocasión? Gracias. Muy buena la pregunta, porque como usted vio, el presidente, desde que inició su mandato, acudió al Palacio Nacional en un automóvil Tesla, un automóvil eléctrico. Entonces nosotros, en correspondencia con ese proceso que el presidente aspira, nosotros también, como sector, aspiramos y mantenemos la aspiración, valga la redundancia, de que el gobierno finalmente permita que se venda todos los combustibles bajo un mismo techo. Los combustibles líquidos, gasolina, gasoil, gas, GLP y también recarga eléctrica para lo que vendrá en el futuro, porque nosotros entendemos que no se pueden establecer torres de cargas eléctricas en los puntos distintos a lo que es el consumir combustible, energía en un lugar, porque si no lo que tendríamos entonces en el país es un caos grandísimo. De manera que nosotros hacemos un llamado desde aquí al presidente Abinader y al ministro de Industria y Comercio, de que los pasos que se vayan a dar con relación a lo que es la recarga eléctrica y GLP se haga a través de nuestras estaciones para no tener puntos diferentes. Inclusive nosotros, Anadegas, se ha venido reuniendo desde hace varios años con la Comisión Nacional de Energía, que entendemos que es la que tiene que generar el proceso para que se creen las normativas y leyes para poder vender recargas eléctricas. Y nosotros, lo de GLP, ya nosotros, en el año 2008, se le entregó al gobierno y al ministro de Industria y Comercio un legajo de lo que es la normativa de garantía y seguridad para poder operar el GLP en los techos de las estaciones de gasolina, y en el 2018 también se le volvió a entregar y el gobierno lo tiene en su poder, y el ministro de Industria y Comercio de ese entonces pidió un plazo para ello establecer y dar su criterio con relación a eso, y todavía lo estamos esperando. Esperamos que Héctor Bisonó se case con la gloria y termine de una vez por autorizar la venta de GLP bajo un mismo techo. ¿Son ustedes, don Anulfo, los miembros de Anadegas, o más conscientes, o más decentes, o más disciplinados, o más respetuosos de las leyes y las normas? Porque he visto que para la instalación de una gasolinera se cumplen algunas disposiciones, y que es muy raro escuchar que estalló una gasolinera, no así con las estaciones de GLP. ¿Por qué esta diferencia? ¿Ustedes acatan? Si no se puede construir o si no reúnen las condiciones, no se puede. No se imponen por encima del bien o del mal. No, muchas gracias. Como usted sabrá, el tema de venta de combustible líquido, de gasolina, remota a la época de los principios de los 1900, por ahí, del siglo pasado. Y es un proceso que se inició aquí originalmente por compañías transnacionales que vinieron, hicieron la normativa y crearon la base, que después se fueron adaptando, ¿verdad? Y se creó en el año 72 la ley 407, la ley 317 para operar la venta de combustible en los lugares, ¿verdad?, que debidamente están establecidos hoy en día. Y se ha venido caminando con un proceso de normativa en sentido general. Pero el tema del GLP, el GLP, como usted sabe, para uso doméstico, para consumo, ¿verdad?, doméstico, para también industrial y ese tipo de cosas, no para venta vehicular. Entonces, sí, los inconvenientes han venido de las explosiones que hemos tenido, y hace 2 o 3 años atrás tuvimos varias en serie, es porque ese sector no tiene las normativas que se necesitan y se requieren para la seguridad de vender ese producto de uso vehicular. Nosotros sí la tenemos y se la hemos, como decía en la pregunta anterior, entregado al gobierno, porque tenemos las experiencias de otras naciones
donde se vende de forma dual, cumpliendo con todas las garantías. Pero hoy en día se fueron creciendo y creciendo plantas de GLP en diferentes lugares y los vehículos consumiendo GLP se le iban y le echaban como si fuera a llenar un cilindro para uso doméstico. Entonces, en el año 2017 se empezaron a hacer algunas normas de seguridad en ese sentido. Por eso se quedó hasta ahí. Eso no se ha seguido, no ha seguido creciendo, no se ha seguido fortaleciendo para que se pueda hacer. Y nosotros proponemos nuevamente al gobierno que nos dé la autorización para que veamos el ejemplo de cómo se vende con seguridad el GLP en estaciones de servicio de combustible líquido también. Pero se debe frenar esta proliferación de modo sin ninguna medida que pueda tener seguridad. Bueno, si estuvieran las normativas que se requieren implementadas y se hubiesen seguido enriqueciendo, no hay inconveniente que siguieran, porque nosotros como vendedores de combustible líquido no nos oponemos a que ellos vendan también combustible líquido, también de forma dual. De manera que lo que hay que seguir trabajando para que las normativas de seguridad puedan dar sus resultados y se pueda vender de forma dual todos los productos bajo un mismo techo. Si tiene, bueno, y estoy conversando en la entrevista del Canal 25 con Arnulfo Rivas, asesor del Consejo de Dirección de Anadegas. Si tiene que evaluar este año 2020, ¿cómo usted lo evaluaría desde el ángulo de Anadegas? Sí, bien, como toda la población conoce y la sociedad en sentido general, lo que ha agravado los factores económicos, el tema de la pandemia, que desde marzo se viene implementando los toques de queda, que ha sido un factor externo que ha contribuido a que nuestros males se profundicen. Y en nuestro sector, como le decía al principio, llevábamos ya un proceso de crecimiento de volúmenes que se ha acentuado más con el tema de la pandemia, y las estaciones hoy en día, para operar rentablemente, nosotros hemos estado dando un servicio ininterrumpido, hemos colaborado con el gobierno, hemos arriesgado nosotros como propietarios de estaciones, nuestro personal, los bomberos y todo, en aras de poder seguir manteniendo. Hemos dado ese aporte a la sociedad y no hemos en ningún momento, a pesar de que hay estaciones que han ido cerrando y hay otras que están en proceso de cierre en los últimos tiempos, por el tema del descalabro económico, porque si antes de la pandemia no era rentable operar una estación con los volúmenes que se nos han ido disminuyendo cada día, hoy en día eso se ha agravado aún más. ¿Cómo brevemente, en 30 segundos, don Arnulfo, expectativa para el 2021? Sí, bueno, nosotros aspiramos a que, como ha ido creciendo y se ha ido normando el proceso del control de la pandemia, se siga con ese proceso del gobierno y que podamos a final de año, principio del que viene, poder tener un control y que las actividades laborales en sentido general en el país pues puedan desarrollarse de forma normal, para que la economía se dinamice y que podamos sentar las bases del crecimiento económico que habíamos estado teniendo, según las cifras, ¿verdad?, que se mostraron a la población, y que nosotros no somos, vamos a decir, economistas de fondo para negarlas, pero se venía proyectando un crecimiento que nosotros aspiramos que continúe en el año 2021, con la ayuda del gobierno, que hemos asumido como Anadegas su discurso. La transparencia es primordial para nosotros poder seguir creciendo, y en nuestro sector, más que en ningún otro sector, requerimos de que el gobierno coayude con que la transparencia sea creciente. Agradezco la presencia de don Arnulfo Rivas, que siempre que le llamamos para tratar estos temas que son de interés nacional, está dispuesto. Gracias en nombre de la entrevista del Canal 25, de la dirección. Él es el asesor del Consejo de Dirección de Anadegas. Anadegas, la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina. Don Arnulfo, gracias. Gracias y muy buenos días, y siempre estamos dispuestos y disponibles para que cada vez que ustedes nos llamen, aquí estaremos. Muy bien, por favor continúe con la programación de Telemedios Dominicana. Somos el Canal 25. Gracias, don Arnulfo.